Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a decretar desde ya que maravillosamente bien. Claro que sí, Géminis, como siempre. Vamos a decretarlo. Decrétalo conmigo. Semana maravillosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por tu maravillosísima presencia, por tus maravillosísimas energías. Y vamos a ver cómo está esta semana para ti, Géminis. Conéctate conmigo, respira profundo. Y a por ello. Vamos al centro, tenemos aquí, ok. Mira que he barajado bastante, ¿eh? He barajado bastante. Esta energía Géminis me gusta mucho, número 43, 34. Me encanta esta energía porque nos está hablando precisamente de aquello que es valioso para nosotros, aquello que consideramos realmente importante en nuestras vidas. Independientemente de la parte material, independientemente de la parte económica, de las propiedades, de las finanzas, que todo está muy bien, por supuesto, pero también siento que esta lectura va a ir dirigida hacia aquellas cosas que atesoramos y valoramos por encima de cualquier monto económico. Importante energía, Géminis. Semana importante para Géminis a nivel de apreciación, a nivel de determinar en qué lucha vas a participar y en qué lucha no vas a participar. Saber que tu tiempo es oro es lo más valioso que tienes. Y también me pueden estar indicando acá, vamos a ver rápidamente qué energía nos sale. Sí, señor. Mira algo importante, Géminis. 43, 42. 42, 43. Géminis, esta semana vas a estar bastante creativo, bastante iluminado a nivel de formas de generar que tu riqueza o las cosas que tú realmente valoras o son valiosas para ti se multipliquen. Evidentemente, fíjate lo importante de estos mensajes oraculares juntos, ¿no? Aquí tú vas a estar creando las maneras de que eso que tú quieres, que tú amas, que tú valoras, que para ti es importante, se multiplique. Vas a estar poniendo semillas con agua, bien nutridas, para que eso que tú quieres, que tú amas, que es realmente para ti importante, florezca y crezca. Vas a estar apartando maleza, vas a estar apartando aquello que plagas del camino, porque para ti lo realmente importante vale y vale mucho. Y no te va a estar importando hacer lo que tengas que hacer para cuidar y proteger a lo que tú amas. Muchos de mis Géminis posiblemente hayan estado esperando una temporada de que comiencen las lluvias, de que comiencen las aguas a fluir, las aguas a correr, para que lleguen a ese sitio donde tú tienes lo que realmente amas. Mensaje que me están mandando muy importante para ti también, de que en estos próximos días vas a estar ejecutando acciones que para ti pueden ser que en un pasado no muy lejano hayan sido como imposibles de hacer. Es como que no te vas a estar reconociendo, vas a estar creando una nueva estampa tuya a nivel de transmitir energías, emociones, y te ves completamente capacitado y competente para ejecutar actividades en las que antes solo tú dudabas que podías hacerlo. Géminis, importante esta semana, importante mensaje, creo que hasta canalizado, Creo que hasta canalizado, porque potente energía. Vamos a ver aquí un mensaje de los minerales sagrados, piedras preciosas. Tenemos aquí la rodocrisita. Sé amable contigo mismo, Géminis. Sé amable contigo mismo. Has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Fíjate lo que te comenté antes de sacar esta carta. Ese tiempo tú te lo permitiste, tú dejaste que se sentaran las cosas y ahora esperaste temporada de lluvia para poder ver esa tierra empezar a humedecerse y esas semillas a fertilizarse, claro que sí, a germinar. Y ahora mismo estás siendo amable contigo mismo y te vas a permitir hacer lo que realmente tú quieres hacer. Vas a estar dando pasos muy importantes que pensaste hacerlos en su momento y te frenaste tú mismo, pero ahora tienes esa capacidad de sanación y de recuperación. Y lo has hecho bien, Géminis, lo has hecho bien. Eso es un mensaje que te llega directamente para ti. Qué bonito, ¿eh?
Sea amable contigo mismo. Quizás muchos de mis Géminis se han autoflagelado a nivel emocional. Porque Géminis es un signo extremo. No olvidemos que Géminis es un signo bastante, extremadamente crítico, autocrítico. Ahí es como que no te permites hacer las cosas de otra manera si no es la mejor. Y recuerda que muchas veces la mejor no es la que pensamos, ¿no? Entonces, es una reflexión para Géminis, pero tú te lo has permitido, tú te lo estás permitiendo y de eso parte nuestra evolución. Vamos al tarot, Géminis, para ti. Aquí tienes reina de espadas. Cuidado con los pasos que vayas a estar dando en un futuro muy cercano, posiblemente esta semana. Ten cuidado aquí hacia dónde te diriges, ten cuidado de cómo manifiestas tus energías, cómo las actúas, cómo las trabajas. No lo hagas de manera irrespetuosa, porque aquí la primera figura que sale en tu energía es una reina de espadas. Es una persona que quizás de la que no puedas estar recibiendo simplemente es un recordatorio, es una sugerencia a nivel de tarot, a nivel de energías, de que porque tú ya sientas que has sanado ciertas cosas, que estás recuperado, no quiere decir que del otro lado pase lo mismo. Ten cuidado con esa energía, solamente te lo digo. Ten la delicadeza para abordar ciertos temas en determinado momento. Siento que lo vas a tener, que lo vas a hacer, claro que sí. Pero aquí veo una contraparte bastante determinada, bastante fuerte, bastante, por así decirlo, en su centro. 10 de bastos, ok, 10 de bastos, 7 de cálices. Fíjate algo, Géminis, vamos a hablar aquí un poquito cerca. Aquí en tu camino has cargado muchísimas cargas bastante fuertes, bastante dolorosas, bastante grandes, que no han hecho más que hacerte crecer, hacerte evolucionar. Precisamente ahora mismo la energía que está en tu entorno es la energía de poder mirar opciones para eliminar eso que te ha estado molestando. Cuídate, Géminis, esta semana de sumarle más peso a tu mochila. Cuídate esta semana de intentar decir, porque yo siento que por estas energías tú sientes y percibes que vas a poder con todo y con más. Sí, claro que sí, pero no entres en batallas que no te correspondan. Eso es parte de la evolución, eso es parte del entender las señales del destino de la vida, de saber que ya es momento de todo lo contrario, de no sumar más cargas a la espalda. Solamente es momento de liberarnos, de avanzar. No hay que empecinarse con una de las opciones. Hay que dejar libertad, hay que dejar que la mariposa vuele. Hay que dejar dejar brillo, caminos abiertos. Esa energía, esa ley de la incertidumbre, hacer las cosas con delicadeza, con tranquilidad, con paz, sin apremio, sin energías de querer correr más allá de la cuenta. Fíjate algo, sí señor. Aquí tenemos 2 7 aquí trabajando y nos están hablando mejor que nunca las cartas de precisamente hacer las cosas bien y con pie de plomo. Cuidado con el verbo, cuidado con la comunicación, la forma en que decimos las cosas. No todo lo que se siente se puede decir tal cual. Hay que tener un filtro. A Géminis este filtro a veces se le difumina porque sueles decir las cosas así como las piensas, como las sientes. Así que esta semana es importante mantener un filtro muy delgado. Piensa las cosas antes de decirlo. Cuidado con esos susurros a tu oído que dices, mira, sí, lo voy a hacer de tal manera, ¿por qué no? Cuida, pum, después relájate en ese sentido. Semana para disfrutar de ti, estar contigo, disfrutar de esas ganancias que estás teniendo por todas las cosas buenas que has hecho. Cuidado con caer en discusiones, con caer en provocaciones, con caer en eso de querer imponer algo. Posiblemente vayas a tener una discusión con alguna persona importante para ti. No te preocupes, no va a ir más allá. Tú vas a tener la sabiduría para discernir y saber sacar las cosas de la mejor manera. Aquí Caballero de Varas te habla precisamente de que
vas a estar teniendo un camino abierto hacia una posibilidad de si haces las cosas correctamente centrado, atinado en tu centro, en tu equilibrio, mucha meditación, Géminis, mucha meditación, porque aquí yo veo un camino que se abre, un camino que parecía imposible de andar, se está aperturando. Aquí yo veo una luz, un mensaje, veo una acción que va a estar siendo bien recibida de tu parte. Semana para meditar, Géminis, semana importante para la meditación, para la introspección, para, fíjate, otro 10, 2 10, 2 7, esto está muy claro. Semana en la que se van a estar acabando ciertos pesos, lo vas a estar dejando atrás. El 10 de espada es un decir, es un comunicar, eso está muy bien que lo hagas. Si tienes algo que decir, dilo. Si tienes algo que comunicar, comunícalo. No pasa nada. Usando las palabras adecuadas vas a ser bien recibido. Vas a ser bien recibido y bien recibida, haciendo las cosas como tienen que hacerse. Géminis, interesante energía para ti esta semana. Yo siento que esto es un mensaje muy potente. Siento que hubo una canalización también para ti. Me encantan tus energías, Géminis, y lo sabes. Energías de libertad, energías muy bonitas. Esta semana se va a estar implementando acá en el canal una dinámica porque quiero estar cada vez más cerca de mi comunidad. Si tienes alguna duda, si tienes algo, escríbelo, hazlo saber en la cajita de comentarios. En la medida de lo posible vamos a estar intentando leer todas las preguntas. Vamos a hacer un sorteo al azar, vamos a responder una cantidad por signo para la semana que viene, claro que sí. Vas a saber qué es para ti la respuesta. No voy a publicar nombres, por supuesto, para respetar la privacidad primeramente. Así que vamos a ver los ángeles qué mensaje tienen para ti. Ole, esta carta no estaba acá. Recuperación del alma para ti y ha saltado. Estaba metida acá. Pues sí, recuperación del alma, transformación. Cuidado con lo que dices, con lo que haces, con lo que propones. Cuidado, ten cuidado, porque esto es un momento en el que hay que tomarse las cosas con pinzas para ti. Delicadeza, Géminis, esta semana, delicadeza y introspección y muchísima meditación. Un mensaje de tus ángeles te dice, diosa de la fuerza, defiende lo que crees. Defiende lo que crees. Hay matices, confía en tu intuición y sobre todo ten pureza de verbo y equilibrio emocional. Si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho y lo sabes. En la cajita de descripciones tenemos el enlace para las lecturas personalizadas. Si te interesa, pues mira, nos podemos poner de acuerdo por allí. Y cada vez más cerca, cada vez más unidos en comunidad. Te quiero mucho, Géminis. Bendiciones.